Asef y esto es Al Escenario. Yamel Asef aquí con nosotros en esta segunda temporada de Al Escenario, en un lugar emblemático de la cultura aquí en Esquel, que ha tenido la posibilidad y la fuerza para ser parte de este lugar, del Auditorio Municipal de Esquel. Yamel, como artista visual, en este caso me gustaría preguntarte o tratar de hacer un ejercicio de vuelo en la historia y que nos lleves casi como un cuadro, como una pintura hacia el pasado, a tu niñez, y nos pintes un recuerdo que a vos te traiga la memoria o la idea de lo que eran tus primeros acercamientos a la pintura o a lo que después fue la pintura y las artes plásticas y visuales. ¿Algún momento de la niñez aquí en Esquel? Bueno, yo no sé si tanto de la niñez, pero sí puedo decirte cuando comenzó mi adolescencia o a los 14 años, ya estando en Esquel, porque yo me crié en los primeros años de mi vida en Los Cipreses. Mis padres eran de allí. Después nos trasladamos a Esquel, porque por el tema del colegio nuestro. Y a los 12 años termino la primaria, y en aquel momento a la secundaria solamente se podía ingresar teniendo 14 años. A mí me faltaba como un año y medio o algo así para poder ingresar a la secundaria. Entonces en ese interín, como yo tenía ciertas condiciones para el dibujo y demás, tomo clases de pintura con Zubaida Emadi. Ella era una autodidacta excelente, profesora, que había estado en Luxemburgo haciendo su capacitación. Tomo clases con ella y ahí me inicio yo en el dibujo y la pintura, con ella. Luego después, estando ya en el secundario, no recuerdo mucho, yo seguía trabajando con Zubaida y luego ingreso en el taller de Miguel Ángel Guereña, donde estábamos un grupo, ensayera, bueno, no recuerdo en este momento, pero éramos varios, un grupo, que trabajamos en el taller de Miguel, aquí, digamos, absorbí muchísimo de él, fue un gran maestro, un gran maestro. Bueno, y ahí comienzan todas las actividades, digamos, juntamente con mi actividad, digamos, docente. Estuve 9 años como docente en Los Cipreses, de los cuales los últimos estuve como directora. Luego salen los concursos. En aquel momento no había nombramientos a dedo políticos en absoluto, sino era por concurso. No había mucho apoyo de la nación porque era nacional, no era provincial. Pero aquí hubieron instituciones que me apoyaron muchísimo. Yo no necesitaba de que viniera un supervisor nacional a ver qué estaba pasando en Los Cipreses, porque yo me había armado ya mi escuela con todo su entorno. De tal manera que el señor Borgonovo, que no sé qué cargo importante tenía acá, también el ejército que me colaboró mucho conmigo, armé mi propia comunidad. Mi propia comunidad. Entonces la escuela tenía como 40 hectáreas, no quiero decir. Los chicos venían desde la montaña, desde la cordillera. Diferentes lugares cercanos Sí, a caballo, media hora, 1 hora, con el frío, porque también era de época invernal. Entonces yo decidí hacer parcelas alrededor de la escuela. Y les di 1 hectárea a cada uno de los padres de los chicos. Por supuesto, ahí armé una reglamentación para que digamos, el alambrado, los canales, para la convivencia entre ellos.
hacía traer el cura los domingos, el odontólogo de Trevelin una vez a la semana, el médico también una vez a la semana, y nos subvenciona, no nos mandaban dinero en absoluto, por supuesto, pero hacíamos festivales y asados y cosas. De ahí recabábamos dinero y con ese dinero, porque la ropa la confeccionábamos, las mismas maestras que tenían otra disposición, porque estaban enteramente entregadas, o porque veían de que yo estaba entregada, vivían en la escuela. Entonces, la que tenía condición en la costura, teníamos donaciones de tela, por acá con Texcon, ¿verdad? Este hombre también colaboraba mucho, y se armaba la ropa para los chicos. Con lo que se sacaba en la feria, comprábamos las zapatillas. Una huerta, que también para la alimentación, se supervisaba mucho la alimentación. Yo los fines de semana venía a hacer las compras a Esquel. De los chicos no les faltaba el pollo, no les faltaban las pastas, en fin, una buena alimentación. Bueno, hay mucho para contar de esa época, ¿no? Porque hasta las mujeres les llevaban los anticonceptivos, claro, y sí, les ayudaba en todo aspecto, porque, pobrecitos... Brevemente, ¿me contarías o nos contarías esta secuencia que tiene que ver con llevar, me imagino que una época más difícil para poder hablar de estos temas? Pero con las mujeres decían, bueno, que hacían, tenían hijos, y bueno, entonces yo lo charlaba con el médico, y bueno, y trataba de llevarle las medicaciones que correspondían, como para... Y luego también descubrí de que había muchas mujeres golpeadas por los padres. Era algo espantoso, horroroso, ¿no? Porque había mucho alcoholismo también. Bueno, se hicieron muchas cosas. Parece así que cuando se hizo, en una oportunidad, se hizo una visita bastante importante de autoridades nacionales y las locales, dijeron, bueno, esto realmente es una escuela modelo, no necesita no podían darme ningún tipo de instrucciones o decía por qué. Y adelantada. Aparte la parte administrativa estaba todo como corresponde. Daba cursos yo dentro de la escuela de perfeccionamiento a los mismos maestros, ¿no? Yo recuerdo mucho una anécdota con una maestra, Rowland Miriam, muy querida, y cuando yo hablaba de la forma de comenzar con los chicos en el primer grado inferior, me decía, mira, Yamel, a mí el único resultado que me da es el machaque. Divina. Ella el machaque le daba resultado. Su metodología. Son una anécdota muy graciosa, ¿no? Bueno, después tuve 9 años ahí, y dije, bueno, quería ya los chicos, mis hijos ya estaban en Esquel, en la escuela secundaria, y era momento de trasladarme. Aparecen los concursos y yo me presento. Yo recuerdo cuando fuimos a Rawson, a Trelew, a presentarnos, que se presentaron todos los docentes mayores. Yo tendría 20 y pico de años, no sé cuánto por ahí, o 30 años. Las personas que se presentaron eran todas personas ya de 50 para arriba. Por supuesto, me miraban a mí como diciendo, ¿qué venís a hacer vos acá? Bueno, me presento y me fue resto. Y gané un curso. Gané el concurso porque tenía que presentarme como vicedirectora. Que era lo que seguía. Entonces me vengo a la escuela en 8. La 8. El barrio de Buenos Aires. Sí, exacto. Como vicedirectora. Se jubila Pellén y yo siendo directora. Bueno, y ahí sí, seguí trabajando juntamente con todo lo que es el espectro cultural que te mencionaba, Melipal, extensión universitaria, etc. Ahí eso lo vamos a seguir charlando arriba del escenario. ¿Te parece, Yamel? Encantado de todo lo que estás contando y felicitarte por la memoria exquisita
exquisita que tenés, Bueno, es una impecable. sorpresa para mí que digas eso. Bueno, porque estés aquí en Esquel y obviamente en este lugar tan emblemático que es el auditorio, y ahora, como decimos siempre, te invitamos a pasar arriba del escenario para continuar esta hermosa Con charla mucho con gusto y muchas Yamel Acef. gracias. Muchas Gracias gracias a vos. por... Bueno, fue en el momento en que yo me radiqué en Buenos Aires al casarme con Ernesto Duronto y como ya estaba retirada de la parte docente, eh, empecé a canalizar mi parte artística, que ya la venía haciendo de tiempo, porque ya estando en Esquel tuve oportunidad a través de Fronteras Argentinas de hacer la primera exposición individual en Buenos Aires, viviendo en Esquel, y otra en Córdoba. Ya había dado un paso a Buenos Aires estando en Esquel, a través de Fronteras Argentinas. Y ya estando radicada en Buenos Aires, después de una pequeña adaptación, me puse en contacto con todo lo que sea artes visuales. Comencé a asistir a las exposiciones, a los talleres, a los grupos, y tomé perfeccionamiento con Ludueña, un gran pintor que murió bastante joven, luego también con Víctor Chap, que es muy conocido internacionalmente, con Susana Rolandelli, con varias personas. Asistía semanalmente a distintos grupos de talleres, seleccionando, por supuesto, los grupos, ¿no? Porque uno tiene cierta afinidad con determinadas personas o grupos. Había también un pintor que en este momento no recuerdo, que estaba radicado en París. También con él tuve oportunidad de estar con él, más que nada más que trabajar, sino charlar mucho con él. Y todo eso me va enriqueciendo mi parte artística, porque el contacto con los colegas, con los grupos, con las charlas, con los audiovisuales, con la práctica directa de trabajo, uno va evolucionando. Entonces mi pintura comenzó también a evolucionar. Y evoluciona, uno trata de hacer una introspección, también evoluciona la parte interior del ser humano, de uno. Entonces fue todo una evolución, digamos, honesta, de hacer lo que realmente uno va sintiendo. Y uno va sintiendo cosas diferentes en la vida por las experiencias que tiene con sus pares, con los grupos, así como la experiencia esa existencial también se transmite en los trazos de las imágenes. Por supuesto, siempre hay cosas que quedan muy grabadas en la mente. ¿Y en la mente qué queda grabada? Las imágenes de mi lugar. Entonces por eso aparecen los árboles, los arbustos, la montaña, y también aparece la evolución en los colores, en los contrastes, que está relacionado con las experiencias vivenciales naturales que tenemos los seres humanos. Se suman los dolores, las alegrías, las angustias, las tensiones, todo eso está implícito, digamos, en las imágenes. Cada uno, el espectador, puede verlo e interpretarlo como le parezca, porque depende de su sensibilidad. Es distintas lecturas. Ahí termina de cerrar y de terminar la obra, cuando el espectador puede interpretarlo de distintas maneras. Esa actividad en Buenos Aires de los primeros años me llevaron
a entrar a otros círculos, y de ahí, en la primera oportunidad que salgo, digamos, al exterior, fue a través de las embajadas de Argentina y de Brasil, a través de un productor que estaba relacionado con la parte plástica que en este momento vive en Italia. Y esas fueron las primeras experiencias de Brasil. Y luego se mandaron cosas en el año 92 a Italia, en el encuentro de los dos mundos, que ustedes no sé si recordarán. En el año 92 se hace un encuentro de los dos mundos, América y Europa, en Italia. Y vaya la sorpresa que recibo una segunda mención. Eso también te abre puertas, ¿cierto? Y luego de allí comienza entonces sigo trabajando y aparecen las propuestas de distintos lugares, ¿no es cierto? De las galerías, eso también estaba a su costo, porque el pintor no se puede autosubvencionar, ¿no es cierto? Pero bueno, yo tuve la posibilidad de poder hacerlo, tenía mi mecenas al lado, y así fue como estuve exponiendo en distintos lugares. Creo que acá en el catálogo aparece, no sé si ustedes lo tienen, pueden leerlo, no sé, los distintos lugares donde estuve exponiendo. Y en esa oportunidad también tuve la satisfacción de recibir en la Cámara de Diputados una mención como mujer destacada del ámbito nacional. Creo que Corchuelo Blasco fue el que estaba en ese momento, de diputado, de senador, no recuerdo. Fue en Buenos Aires. Y mis exposiciones después fueron a distintos lugares. No sé. Sí, puedo recordar la que está acá en la primera página de Transformaciones. Esa obra, o la colección de esa obra, puedo recordarla porque esa obra fue premiada a nivel nacional, ¿no? Que se presenta para el Premio Nacional del Año. Por supuesto, no me tocó, pero fue seleccionada, ya eso es bastante, porque los críticos tienen mucho en cuenta todo ese tipo de cosas. Y esa obra se recorrió todo el país, creo, porque en alguna oportunidad, viajando a Esquel, creo que lo mencioné en alguna de las charlas, saliendo a cenar con José Montero Lacasa y su señora Bechá, pasamos por el auditorio, porque yo siempre pasaba por Beripal para ver qué había, y me encuentro con la obra. Bueno, y a partir de esa obra yo seguí con otra línea, ya entrando en la abstracción. Y los pasajes yo comencé académicamente, como se comienza en Bellas Artes, nosotros académicamente. Algo, como ustedes podrían decirle, que se parece a lo real. Le hablo en términos así, muy prácticos. Luego, con el perfeccionamiento, uno va rompiendo un poco. La base está por años. Luego después se va recreando. Tiene mucho que ver también los materiales, las técnicas, lo que a uno le llega más, los descubrimientos que se hacen en el taller. Y ya entonces ahí entré en la parte no figurativa. Y me siento muy cómoda en esta parte no figurativa, ¿no? Hasta la actualidad. Sí, así es. Ahora las foras que fueron seleccionadas para la exposición que se está llevando a cabo en Marbella en este momento, que viajó mi galerista, por razones obvias uno no puede estar viajando, fueron obras de esta tendencia.
Con Griselda fueron experiencias muy lindas porque ella era una persona muy generosa, muy generosa. Así que yo, como trabajaba de lunes a viernes en las escuelas, estaba como supervisora, trabajaba los sábados y los domingos en casa con la pintura. Así que de pronto iba y corría, le buscaba a Griselda para que me diera su opinión sobre lo que estaba haciendo, porque era una tipa que volaba mucho y era muy capaz, y aprendí mucho al lado de ella, no solamente en las técnicas, sino su parte humana, su humildad. Era increíble Griselda, le tengo un recuerdo muy, muy especial. Con Daniel hemos tenido muchas experiencias muy lindas de encuentros en casa, donde venían escritores, digamos, eran destacados. Realmente nos reuníamos en casa por distintos motivos. Yo de Daniel tengo recuerdos preciosos, no solamente de los encuentros, de los viajes que hemos hecho, y de la idea de lo que era la parte espiritual del ser humano. Sí, fue un trabajo muy lindo, nos llevó muchos meses, y se restauraron, no te puedo decir si eran 50. Creo que te comenté de que yo tengo documentado, lo tengo en Buenos Aires, obra por obra. Fueron rescatadas, algunas estaban rotas, otras abandonadas, otras directamente no se veía qué es lo que había en la tela. A ese nivel. Que la lavábamos, las que eran de óleo, las tuvimos que lavar, las tuvimos que nutrir, tuvimos que parchar, y después ir a la restauración. Ojo, la restauración es una disciplina que nosotros no éramos restauradoras, porque la restauración es después del oficio de las artes plásticas, son 6 años más para recibirse de restauradora. Y lógico, así lo vemos en los museos, ¿no es cierto?, en las cúpulas, en los grandes lugares donde está la expresión, la escultura, que se tiene que restaurar, pero minuciosamente. Eso es toda una disciplina. Nosotros no somos restauradoras, pero pusimos nuestro mejor empeño para sacar a luz lo que había en esas telas, de las cuales encontramos, no recuerdo ahora, pero hasta de Raquel Forte habían pinturas de pintores, digamos, ya fallecidos, prestigiosos. Y bueno, fue una gran satisfacción, lo hicimos con Griselda Sea. Mira, las técnicas que usamos nosotros en la restauración han sido técnicas muy primitivas. En primer lugar, darle una limpieza, porque nos encontrábamos en las obras que estaba una imagen y detrás de esa imagen había otra imagen. Entonces todo esto había que tomarlo en cuenta para, respeto al pintor que lo hizo, ¿no? Es lo que uno desearía con el tiempo, de que las obras de uno, alguien se ocupara de mantenerlas restauradas, acondicionadas, porque es muy desagradable encontrar pinturas hechas del pintor y que están todas deterioradas. Tiene que haber siempre, en la parte de los centros culturales, de prestarle atención a esas cosas. Y quedan abandonadas a veces porque se empiezan a oscurecer, se empiezan a poner feas, y bueno, van a parar al galpón, al altillo, a cualquier lugar. Es así. Bueno, y después le hicimos los parches que correspondía, todo lo que estuviera roto, hasta también los marcos, porque los marcos formaban parte de la obra. Y una vez hecha la limpieza y restaurarlas todas, había que ver todo lo que estaba saltado de la pintura, porque había pinturas que estaban salteadas, ajadas. Entonces ahí era minuciosamente, conservando los colores, el volumen, etcétera, volverlas como estaban en su primer lugar, hecha por el pintor. Una vez terminado todo eso,
se nutren las telas, porque las telas se ajan, ¿no? Por el tiempo. Había que nutrirlas, llevar su proceso de nutrición. Una vez hecho el proceso de nutrición, vuelta de nuevo a observar para que quede la imagen como supuestamente uno imaginaba que tenía el pintor. Entonces, después de eso era hacerle, después de la nutrición, hacerle una protección, la protección, y darle el toque final. Luego en el anverso ponerle todos los datos, la fecha de restauración, el origen del año en que vino a parar, cuando por ahí no habían datos de eso, pero sí pusimos los datos de la fecha de restauración de las obras. Eso fue muy gratificante. La verdad, cuando pusieron el Centro Cultural Melipal, me pareció una cosa muy justa, muy justa. Y en ese momento era un grupo muy importante, habían pintores, escritores, gente de teatro, porque el teatro, músicos, todo se hizo una recopilación de acercamiento con todas esas personas. Y se pasaban películas, y había no recuerdo su nombre, pero entendía sobre películas, se hacía la crítica, los comentarios, y luego terminábamos con un ágape y toda cosa informal y de mucha amistad, y donde se fue creando un ambiente de mucho cariño, de mucho respeto. Eso se mantuvo por muchísimos años. Más allá que había un grupo que miraban a Melipal como un centro de gente de izquierda, nada que ver, porque había gente que nada que ver con ningún tipo, era apolítico total. Era gente que se unía porque había un hilo conductor que era el arte, la sensibilidad, la existencia humana y sus expresiones. No. Tuvo influencia para mí la música árabe. Y tal es así que también tuve el atrevimiento de tomar lecciones de baile y de también actuar en algún momento, y estuve yendo a clases con Amir Taleb, que es muy conocido, Amir Taleb internacionalmente, porque es el protagonista número 1 de la música árabe en Argentina y en el mundo, porque él está siempre en el mundo. Y sí que tuve el atrevimiento de bailar árabe con mis trajes y todo lo demás, en la época en que uno físicamente estaba mejor. Así que esa parte sí, la parte de mis ancestros sí, pero en la parte plástica no. No, en lo personal, lo de la pandemia te afecta el hecho de que no puedes estar con tus seres queridos, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso de acá de Esquel, que vive mi hijo, de no poder verse, pero con la tecnología, viste que eso ayuda un montón, estás en contacto. Y con respecto a la parte artística, uno también a través de la computadora, uno puede estar siempre en contacto, no de la misma manera, pero según los deseos de cada uno, el deseo de que tuviera en ese momento, podía meterme en las galerías o charlar. Las propuestas siempre seguían estando, pero todo de forma virtual. Y como es todo en la forma virtual, yo estaba muy limitada, porque yo con la computadora tampoco soy demasiado amiga. Somos de la vieja tanda. Y bueno, por eso está, digamos, la selección previa que hay para todo. Y hablando de selección, no recuerdo en qué año más o menos, pero diría yo unos 15 años, yo representé el grupo con curadores y pintores de Buenos Aires para un relevamiento de la pintura argentina. Y esa fue una cosa sumamente interesante. No tengo
digamos, registros ni memoria de las personas que intervenían, pero sí había un representante de cada provincia y representantes, por supuesto, de Bellas Artes de Buenos Aires. Y esa también fue otra experiencia que ayudó muchísimo uno, porque al ver tanta pintura. Después pasamos también un determinado grupo, éramos 5 pintores, y se armó lo que se llamó la indigrafía. La indigrafía era como una reproducción de las pinturas. Eso estuvo más o menos en auge 5 años. Después ya fue desapareciendo porque, bueno, con todas las maquinarias y todo lo demás. Pero se comenzó con Walter Santoro en su empresa, una empresa que es muy importante, DOT, y con 5 personas que éramos nosotras y una crítica de arte, estuvimos trabajando muchos años en la curación de obras. Los pintores, se convocaba a todos los pintores, ya sean de antes o los emergentes, nosotros convocábamos a los de primera línea para que se acercaran, y a los emergentes ellos mismos venían, por supuesto. Y se hizo reproducciones de muchísimas obras con una calidad excelente. Indigrafía se llamó. Indigrafía. Y eso recorrió mucho y se hicieron muchísimas exposiciones de indigrafía. Luego eso fue desapareciendo porque ya la tecnología avanzada, vas a algún lugar y te hacen la reproducción. No todos los lugares hacen la reproducción como corresponde. Son determinados lugares y determinados especialistas. Entonces se hacen duplas, se hacen reproducciones del original. Y a veces ustedes habrán escuchado cuántas veces se hablan de reproducciones y que hay plagio. Bueno, esas reproducciones tuvieron mucho éxito y se vendió mucho y se llegó a muchas partes también del mundo, aparecieron. Pero después apareció como la avanzada tecnológica y el dueño de esta empresa ya como que en su empresa ya dejó de interesarle seguramente. En este momento no tengo grandes planes para el futuro, simplemente seguir trabajando en lo que pueda, en las ganas que tenga. Antes me autoexigía, no tenía que trabajar todos los días. Yo ya no me autoexijo, porque quizás ahora en esta madurez le doy importancia a otras cosas más simples. Pero trataré de que eso se vaya ir reproduciendo, ir terminando obras que están sin terminar, pero tampoco está en mi idea decir quiero esto o aquello para seguir más adelante. No, estoy conforme así como está. Como un último mensaje, quiero agradecerles a todos ustedes lo que han hecho. Un agradecimiento especial a Daniel García, que fue el promotor, diría, de poder conocerlos a ustedes. Después de tantos años que vengo a Esquel, esta es la primera vez. Entonces, bueno, ayúdale un poco.